Las letras por Watts entran. Cuando la puerta se abrió, Morini fue el primero en verlo. Edwin Jones tenía el pelo lacio, aunque ya le comenzaba a ralear por la coronilla, la piel pálida y no era demasiado alto aunque seguía siendo delgado. Iba vestido con un suéter gris y de cuello alto y una delgada chaqueta de cuero. En lo primero que se fijó fue en la silla de ruedas de Morini, que le sorprendió agradablemente, como si evidentemente no esperara esta súbita materialización. Morini, por su parte, no pudo evitar mirarle el brazo derecho, donde la mano no existía, y su sorpresa, que esta vez no tuvo nada agradable, fue mayúscula al constatar que del puño de la chaqueta, donde debía haber solo un vacío, sobresalía ahora una mano, evidentemente de plástico, pero tan bien hecha que solo un observador paciente y avisado sería capaz de percibir que era solo una mano artificial. Detrás de Jones entró una enfermera, no la que los había atendido, sino otra, un poco más joven y mucho más rubia, que se sentó en una silla junto a la ventana y sacó un librito del bolsillo, de muchas páginas, que empezó a leer desentendiéndose del todo, de Jones y de los visitantes. Morini se presentó a sí mismo como filólogo de la Universidad de Turín y como admirador de la obra de Jones, y luego procedió a presentar a sus amigos. Jones, que durante todo el rato había permanecido de pie y sin moverse, les extendió la mano a Spinoza y a Petiller, quienes se la estrecharon con cuidado, y luego se sentó en una silla, junto a la mesa, y se dedicó a observar a Morini, como si en aquel pabellón solo existieran ellos dos. Al principio Jones hizo un ligero, casi imperceptible esfuerzo por entablar un diálogo. Preguntó si Morini había adquirido alguna de sus obras. La respuesta de Morini fue negativa. Dijo que no. Después añadió que las obras de Jones eran demasiado caras para su bolsillo. Spinoza notó entonces que el libro al que la enfermera no le quitaba el ojo era una antología de literatura alemana del siglo XX. Con el codo avisó a Petiller y éste le preguntó a la enfermera, más por romper el silencio que por curiosidad, si estaba Benno von Archiboldi entre los antologados. En ese momento todos escucharon el canto o la llamada de un cuervo. La enfermera respondió afirmativamente. Jones se puso a bizquear y luego cerró los ojos y se pasó la mano ortopédica por la cara. El libro es mío, dijo. Yo se lo he prestado. Es increíble, dijo Morini. Qué casualidad. Pero naturalmente yo no lo he leído, no sé alemán. Spinoza le preguntó por qué motivo entonces lo había comprado. Por la portada, dijo Jones. Trae un dibujo de Hans Bethe, un buen pintor. Por lo demás, dijo Jones, no se trata de creer o no creer en las casualidades. El mundo entero es una casualidad. Tuve un amigo que me decía que me equivocaba al pensar de esa manera. Mi amigo decía que para alguien que viaja en un tren el mundo no es una casualidad, aunque el tren esté atravesando territorios desconocidos para el viajero, territorios que el viajero no volverá a ver nunca más en su vida. Tampoco es una casualidad para el que se levanta a las 6 de la mañana muerto de sueño para ir al trabajo, para el que no tiene más remedio que levantarse y añadir más dolor al dolor que ya tiene acumulado. El dolor se acumula, decía mi amigo. Eso es un hecho. Y cuanto mayor es el dolor, menor es la casualidad. ¿Como si la casualidad fuera un lujo?, preguntó Morini. En ese momento, Spinoza, que había seguido el monólogo de Jones, vio a Petiller junto a la enfermera, con el codo apoyado en el reborde de la ventana, mientras con la otra mano, con un gesto cortés, ayudaba a ésta a buscar la página donde se encontraba el cuento de Archiboldi. La enfermera rubia, sentada en la silla con el libro sobre el regazo, y Petiller, de pie a su lado, en una postura que no carecía de aplomo. Y el marco de la ventana, y las rosas afuera, y más allá el césped y los árboles, y la tarde, que iba avanzando por entre los riscos y las cañadas solitarios peñascos, las sombras que se desplazaban imperceptiblemente por el interior del pabellón, creando ángulos donde antes no los había,
y ciertos dibujos que aparecían de pronto en las paredes, círculos que se difuminaban como explosiones sin sonido. La casualidad no es un lujo, es otra cara del destino, y también algo más, dijo Jones. ¿Qué más?, dijo Morini. Algo que se le escapa a mi amigo por una razón muy sencilla y comprensible. ¿Mi amigo? Tal vez sea una presunción de mi parte llamarlo aún así. Creía que la humanidad, por lo tanto, creía en el orden de la pintura y el orden de las palabras, que no con otra cosa se hace la pintura. Creía en la redención. En el fondo hasta es posible que creyera en el progreso. La casualidad, por el contrario, es la libertad total a la que estamos abocados por nuestra propia naturaleza. La casualidad no obedece leyes, y si las obedece nosotros las desconocemos. La casualidad, si me permite el símil, es como un Dios que se manifiesta cada segundo en nuestro planeta. Un Dios incomprensible con gestos incomprensibles, dirigidos a sus criaturas incomprensibles. En ese huracán, en esa implosión ósea, se realiza la comunión de la casualidad con sus rastros y la comunión de sus rastros con nosotros. Entonces, justo entonces, Spinoza y también Petiller oyeron o intuyeron que Morini formulaba en voz baja la pregunta: ¿qué había ido a hacer? Adelantando el torso hacia adelante, en una postura que los hizo temer que se fuera a caer de la silla de ruedas. ¿Por qué se mutiló? El rostro de Morini parecía atravesado por las últimas luces que rodeaban por el parque del manicomio. Jones lo escuchó imperturbable. Por su actitud, se hubiera dicho que sabía que el hombre de la silla de ruedas había ido a visitarlo para buscar, como tantos otros antes que él, la respuesta. Entonces Jones sonrió y formuló una vez otra pregunta. ¿Va usted a publicar esta entrevista? De ningún modo, dijo Morini. Entonces, ¿qué sentido tiene preguntarme una cosa así? Deseo escuchárselo decir a usted, susurró Morini. Con un gesto que a Petiller le pareció lento y ensayado, Jones levantó la mano derecha y sostuvo a pocos centímetros de la cara expectante de Morini. ¿Usted cree parecerse a mí?, dijo Jones. No, yo no soy un artista, respondió Morini. Yo tampoco soy un artista, dijo Jones. ¿Usted cree parecerse a mí? Morini movió la cabeza de un lado a otro y su silla de ruedas también se movió. Durante unos segundos Jones lo miró con una leve sonrisa dibujada en sus labios finísimos y sin sangre. ¿Por qué cree usted que lo hice?, preguntó. No lo sé, sinceramente no lo sé, dijo Morini mirándolo a los ojos. El italiano y el inglés estaban ahora rodeados de penumbra. La enfermera hizo el gesto de levantarse para encender las luces, pero Petiller se llevó un dedo a los labios y no la dejó. La enfermera volvió a sentarse. Los zapatos de la enfermera eran blancos, los zapatos de Petiller y Spinoza eran negros. Los zapatos de Morini eran marrones, los zapatos de Jones eran blancos y estaban hechos para correr grandes distancias. Ya fuera, en el pavimento de las calles son una ciudad como un campo a través. Eso fue lo último que vio Petiller, el color de los zapatos, y su forma y su quietud, antes de que la noche lo sumergiera en la nada fría de los Alpes. Le diré por qué lo hice, dijo Jones, y por primera vez su cuerpo abandonó la rigidez y el porte erguido marcial, y se inclinó y acercó a Morini, y le dijo algo al oído. Luego se levantó y se acercó a Spinoza, y le dio la mano muy correctamente, y luego hizo lo mismo con Petiller, y luego abandonó el pabellón y la enfermera salió detrás de él.